Así como estamos, vamos a leer la escritura en esta ocasión. Test, test. Good morning, everyone. We're going to get into the word right now. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes I have the privilege of sharing the word with you guys today en esta hermosa mañana. in this beautiful morning. Vamos a leer la escritura entonces. So let's get into the word. Vamos al libro de Mateo We're going to open the book of Matthew 7, 7, capítulo 7, verso 24 al 27. chapter 7, verse 24. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, por favor. When you have it, say amen. Lo leemos Let's read. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y con toda la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye y estas palabras no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud se asombraba en sus enseñanzas. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowd were amazed at his teachings. Amén. Vamos a orar por su palabra. Let's pray. Padre que estás en los cielos, Thank God that you're in the heavens. disponemos nuestro corazón We place our hearts hacia tu palabra. towards your word. Háblanos en esta mañana, Señor, Speak to us in this morning, en God. el nombre de Cristo In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Podemos tomar nuestros May take our lugares, por seats. favor. Como saben ustedes, Just you guys may know, nuestros pastores no están con nosotros en este día, our pastors aren't here today, pero estamos nosotros. but we are here. Y nuevamente es un privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. And it's a great privilege to be able to share the word with you guys. Y vamos a compartir lo que la palabra nos enseña. And let's see what the word is trying to teach us today. En esta ocasión, el Evangelio de Mateo In the book of Matthew, what it's trying to teach us nos registra esta historia, tells us this story, este mensaje, this message, este ejemplo this example de dos hombres of two men que tenían una necesidad that had a need o un deseo or a desire o una meta or a goal de of construir una casa. constructing their house. Pero los dos hombres But the two men, tienen diferentes pensamientos, they have two different thoughts, tomaron diferentes decisiones, different decisions, pero terminan la misma necesidad but they both have the same o el need mismo deseo. or the same goal. Y lo que acabamos de leer And what we just finished reading es un ejemplo para is nosotros. an example for us. Porque todos los que estamos aquí Because all of us that are here today, tenemos una necesidad we have a need, o tenemos un deseo or we have goals en la vida in life, o una meta or a goal that we want to para achieve, poder lograr to achieve o construir. or construct. El primer hombre dice que construyó su casa sobre la roca. The first man is said that he constructed his house on the rocks. Y cuando vino la tempestad y el viento, And when the wind and the rain came,
La casa estaba bien cimentada The house was secure, y no pasó nada. and nothing happened to the house. El segundo hombre, el Señor lo llama insensato. In the word here, it says the second man was a De que- foolish man. Construyó su casa sobre la arena He built his house on the sand. y de la misma forma vino el viento, And then the same way the winds came, la tempestad the storm, y se derrumbó la casa and the house fell apart. y fue grande su ruina And his ruins were big. y fracasó. He was not a successful man. En la vida con el Señor, In life with God, desde que el Señor nos llama, ever since God has called each and one of us, comenzamos un caminar con Él. we start to walk with Him. Dios nos ha llamado en diferentes situaciones, God has called each and every o one más of us bien in nos ha different, alcanzado or in other words, He has saved en us diferentes formas, in different ways, la mayoría de las veces majority of the times. en una necesidad. He helps us when we're in Dios nos need. alcanza, God reaches out. Dios nos hace el milagro, He makes a miracle. Dios nos abre el camino, He opens up doors. conocemos su voluntad, We know what His will is for us. entendemos sus propósitos We understand the purpose that He has. y comenzamos nuestro caminar con Él. And we start our walk with Him. Y es ahí donde nosotros comenzamos a edificar And it is there that we start building nuestras vidas our lives conforme according to la palabra del Señor the Word of God y conforme a la guianza and according to His del guidance Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Cuando estaba más joven, When I was a lot younger, llegué a este país, I came here to this country. escuché una enseñanza I heard a word al respecto in respect de esta misma enseñanza. to the same Una de lesson. las palabras que se me quedó fue esta: One of the key words that really stuck to me was this. la decisión The decision que vas a tomar ahorita, that you're going to take in this moment, eso te va a llevar al éxito. that's going to either make you En take tu you to the vida. success of your life. Y una eran dos cosas. And it was two things. Y decía dos Yes. cosas importantes. Two important things. La primera es The first is comenzar a tener una relación verdadera con el Señor. actually having a real relationship with God. Qué maravilloso es How beautiful it is cuando el Señor nos alcanza when God saves us desde nuestra juventud, in our youth, porque le entregamos toda nuestra juventud a Él, because we give our youth and our time to Him. pero tomamos una decisión But it's one decision de comenzar a caminar con el Señor en sus propósitos to walk in His purpose desde el principio. from the very beginning. Y también para nuestras familias. And also for our families. En el caso nuestro nos alcanzó Like for us, He saved us juntamente con mi papá, with my dad porque ya tenía formada su familia. when he wanted to form his family. De igual manera, In the same way, comenzamos a edificar una vida we started to build our life conforme according to los propósitos del Señor. the purposes that God had for us. La segunda es esta. The second thing Y is este va this. para los jóvenes solteros. This is for the single men out there. La segunda es, The second is, ¿con quién me casaré? who will I marry? O sea, tiene que ser una hija de Dios. It has to be someone who is a Tiene follower que ser of también Christ, alguien que sirva al Señor. that wants to serve God. Para que juntamente That way, together, comenzamos you can start, a construir you construct una familia a family guiados por la palabra de Dios. guided in God's word. Esas dos palabras me lo grabé en mi corazón Those two things really stuck to my heart, y traté la manera de aplicarla and I tried my very best to apply it a mi vida. to my life. ¿Ha sido fácil? Has it been easy? No. No. El caminar con el Señor no es fácil a veces, Walking with God, you're going to hit some bumps on the road. como la historia que estamos viendo. Just like in the story that we were reading, Todos nosotros all of us, pasamos por momentos difíciles. we pass through hard times, Todos nosotros pasamos por enfermedades, either sickness,
por fracasos, or failures. la mayoría de veces por las decisiones que tomamos Majority of the times because of our own decisions. sin consultar Without a Dios primeramente. coming first to God and asking Him. Pero en el caminar aprendemos. But in our walks in life, we learn. Pero la importancia es But the important thing is de que nosotros that us, edifiquemos nuestras vidas we start building our lives basado en la palabra de Dios, based on the Word of God, basado en los propósitos de Dios. based on God's purpose that He has. Edifiquémonos nuestras vidas Build our lives sobre la roca que es Cristo Jesús. The rock is God. Las casas o esta parábola o esta enseñanza nos representa This parable represents for us la vida mía y la vida de ustedes. my life and your life. Cuando nuestra vida está bien cimentada sobre la roca, When our life is built on the foundation of the viene la rock, tempestad, storms might viene la come, lluvia, rain. en este caso vienen los problemas, In this situation, the problems come, vienen las dificultades, the difficulties come, pero nosotros estamos cimentados sobre la roca. but we are on the foundation of the rock. Estamos edificando sobre los propósitos de Dios. So that means we're building on the purposes Entonces, that God cualquier has for us. enfermedad, So whatever cualquier problema sickness, no nos problem va a mover is not going to move us dentro de los propósitos de Dios. in God's purposes. Aún las pérdidas de un ser querido. Even the loss of a loved one. Una de las cosas que nos cuesta mucho a nosotros de los que estamos en este país One of the things that's really hard for us that are es here cuando se vaya uno de nuestros seres queridos is when one of our loved ones goes. y no podemos ir por lo menos a ir a sepultar. And we can't even go, En el caso mío, to the funeral. In my case, muchos años atrás se me adelantó mi papá my dad passed away y no podía viajar en ese entonces. and I couldn't travel to go see. No fue fácil, It wasn't easy for me, pero la palabra del Señor me vino a consolar. but God's word came to La help palabra me. del Señor me dio paz en mi He corazón. came and brought peace in my Una life. de las cosas que yo logré hacer con él One of the things that I was able to do es que pude darle lo mejor que pude. is I was able to give the very Le best to ayudé him. conforme Dios me bendijo, Just how God was able to bless pude me, bendecir. I could be a blessing as well to Es solamente others. un ejemplo que yo les quiero poner, That's just an example that I can share. pero cada uno de nosotros But each and every one of us, tenemos nuestras propias experiencias. we have our own experiences. Pero cuando llegamos en esos momentos difíciles, But when we go through those hard el times, Señor está con nosotros. God is with us. Pero tenemos que estar cimentados But we need to first be in the sobre la foundation, roca. on the rock. Amén. Amen? La importancia de estar bien establecidas The importance of being es established que nosotros vamos a estar firmes. is that you will be firm. Tal vez el ejemplo bien sencillo y práctico que hacemos A very simple and practical example es que venir los domingos is just coming on Sundays a la casa de Dios to God's house es una prioridad. is a priority in our lives. Es estar cimentado sobre la roca. That's being firm on the rock. La firmeza de que no hay otro evento que me pueda a ir sin antes venir a la casa de Dios. That strong belief of I have to come to church on Sundays. Ahora no solo venir It's not only just coming as well, por una costumbre just because you're used to it, a o porque routine, tengo que ir, or because I guess I have to o go. en el caso de nosotros que ya llevamos años Or maybe- sirviéndole al Señor. Some of us have years coming. Es que no nos haga un conformismo simplemente, Don't make it just like a routine in your life, sino vengamos con el corazón, but make it a commitment with your con heart ese to come. deseo primero de venir a adorar al Señor. That desire to come and worship Him. Amén. Dile al Señor toda la gloria. Amen. Give God all the honor. Y después de nuestra adoración, That after our worship, abrir nuestro corazón, we open up our hearts escuchar su palabra. to hear His word. Y al salir de aquí, And then when we leave this place, aplicarnos a nuestra vida. apply it in each and one of our lives. Y yo soy el primero And I am the first en cuanto a la aplicación. in applying. Ahí es donde nosotros
nos hace difícil. That's when applying sometimes could be hard Porque se nos olvida tan rápido lo que nos habló. because we might forget very quickly what was Y si nos taught on olvidó Sunday. tan rápido, es imposible que lo aplicamos. And if we forget, it's really hard to even apply Y it in cuando our no la lives. aplicamos, And when we don't apply it, es cuando vamos a tener el problema. that's when we start having issues. Edificar To build entonces sobre la on La top roca of the rock es eso. is that. Edificar sobre la roca es aprender a escuchar Building our life on the rock is to la learn to palabra del listen Señor. the word that God has. Y no solo escuchar, sino apropiarnos de But la it's- promesa de Él. But it's not only just like listening to it, but applying our life on His purpose. Y reconociendo el gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso And recognizing that our God that is all powerful y desarrollando una relación personal con Él. and developing a relationship with Him. Mucho antes, Many years ago, aquí en la congregación, here at church, nos motivaban a hacer nuestro devocional, they would motivate each and every one to do Todavía our lo devotional. hacemos. We still do it, pero no como antes traíamos cada domingo nuestra libreta but every Sunday we used to go and y nuestro take our líder, devotional. los que And our leaders estamos en células, would be in cells, revisaba would check si hicimos nuestro devocional o no. if we truly did our devotional or not. Hoy ya no lo hacemos, We don't do that way pero anymore, seguimos but we continue. con esa manera de que nosotros podamos For us tener una verdadera relación con el Señor. to truly have a relationship with God. Por eso aplicamos la palabra de Dios que decimos, That's why in the Word it o says, más bien el lenguaje que usamos or the language that we en los use grupos. in our cell groups. ¿Hiciste tu devocional esta semana? Did you do your devotional this week? Dame tu palabra rema. Give me one verse that you No really. sé si los líderes lo estamos haciendo todavía. I don't know if the leaders are still practicing that. Y es una manera de que nosotros And it's a way for us, estamos con firmezas we are with firm in our lives sobre el Señor, on God. edificando cada día nuestra vida. Build each day our lives Es como poner un bloque a la vez en una pared. is like putting a cement brick Los each que and every trabajamos day. en la construcción tenemos una idea Those of us who work in construction have an idea cómo se hace una pared de un bloque how to do like O a una wall casa. with a block or a o house un cuarto. or a room. Se hace una zanja, The way you do it, se hace un pozo donde van los fundamentos o los cimientos, when you do the foundation, se pone las varillas you put the rods, y de ahí cuando ya sale sobre la tierra, and then when it goes there on top of the rocks, comienza el constructor the constructor, a poner el bloque por bloque. he starts putting block by Y ahí block. está su nivel, ahí están sus paletas para usar el cemento. And there's this pallets to be able to do the cement. Y cuando nos damos cuentas, And then when we notice, de cierto día, in a day, el albañil we notice termina la hermosa casa. that the house is built. La casa de 2 recámaras, 2 bedrooms, el baño de The- mármol, the restroom of marble, la cocina. kitchen. Yo trabajo en madera, I work in wood, de stain. stainless wood. Los que conocen esa Those who know una hermosa casa bonita. know how beautiful that looks. Pero mientras el constructor, But the constructor, los que trabajamos de construcción sufrimos those who work in construction know that it Frío. suffers. We suffer cold, calor, heat, lluvia rain, y trabajar. and we still have Y to work trabajar duro. and work hard. Es duro, pesado trabajar en It's a construcción. heavy work. Viene siendo de la misma forma la edificación de nuestras vidas The same thing is in our lives para con Dios. with God. De esa manera, In that same way, cuando viene la lluvia, when the rain comes, la tempestad, the storm, no se va a caer esa casa. that house will not fall. Edificar sobre la roca, entonces, To build on top of the rocks, se necesita sacrificios. it means that you need sacrifice. Al venir a la iglesia, a veces también llueve,
Coming here to church sometimes Ahorita está haciendo frío, pero no tanto, a veces más. might be cold. Today's a little cold, but sometimes it's more. Se aproxima el verano. The summer is close. A veces el aire acondicionado no nos funciona Sometimes the AC doesn't work, y sentimos calor and we feel the heat dentro de la casa, ¿verdad? here at church. Pero ni aún así, But not even that. el que está cimentada sobre la roca That person that is no le importa el firm frío, on the rock, no le the importa el cold, calor, the heat, la lluvia. the rain, Tiene que venir con firmeza doesn't matter, and they'll a come edificar to build su vida his life or her porque life viene con ese anhelo because they come with that de venir a desire escuchar la palabra de to hear Dios. God's word. Amén. Amen. Que al Señor sea la gloria. Amen. Y no solo venir a escuchar la palabra del But Señor, remember, it's not only just listening the word, sino obedecerla. but obeying the word. Ahí es donde nosotros batallamos. And that might be an area that we struggle with. Edificar sobre la roca también es aplicar las enseñanzas Building on the rock is applying the lessons en nuestras vidas in our lives, y que se refleja and that it reflects el carácter de Jesús God's character en nosotros. in us. Que nos identifiquen los de allá del mundo que sí tenemos algo en nosotros diferente. That the people outside can say, hey, there's something different about O you. cuando nos toca compartir la palabra con alguien, Or when we have the privilege to be able to share the word with someone, y con la ayuda del Espíritu Santo with the help of the Holy Spirit, podamos compartir we'll be able to share la palabra del Señor the word of God con aquel que necesita. for those who need it. Amén. Amen. El Salmo 94:22 dice, Psalms 24:23. Salmo 94:22, Psalms 94, 22. 22, Pero el 23. Señor es mi protector, es mi Dios y es la roca en que me refugio. 92, No, papá, 94. 97, 94, 94, 22. 22. But the Lord has become my fortress and my God, the rock in whom I take refuge. Amén. Amen. Estabiliza solidez, felicidad y vida eterna. To live eternal life. Cuando nosotros For us, construimos when we sobre construct la roca, over the rock, que es nuestro Cristo Jesús, which is Jesus Christ, edificando nuestra casa bien cimentada. when we build our house on the rock, A diferencia que construyó sobre la arena, difference to the man who built on the sand. de la misma manera vino la tempestad, In the same way the storms vinieron came, los problemas, the problems vinieron came, las enfermedades sickness came, y and fue su ruina. that was his ruin. En Lucas 6:46 dice, Luke 6:46. ¿por qué me llaman ustedes Señor y no hacen lo que les digo? ¿Qué? 6:46. 6:46. Why do you call Lord, Lord, and do not do what I say? De edificar, la diferencia de edificar sobre la arena Building on the sand es vivir en desobediencia a la palabra de Dios. is living in disobedience with God. Venimos a la casa de Dios, We come to God's house, venimos los domingos, we come on Sundays, pero totalmente opuesto but then we're against al que está edificando to Him letting Him sobre la build roca. our lives on the rock. Vive en desobediencia, quiere decir, viene cuando quiere, Living in disobedience means they come Cuando whenever le they nace. want, when they feel like it, y vive sin paz, and they live a life without vive en peace. amargura, They live in regret, vive en falta de esperanza, no hope, falta de amor, no love, y no da diferencia con los demás, and there's con no los que no difference conocen a Dios. to those who don't know No hay God. ninguna diferencia. There's zero difference in their life. Ese es aquel que edifica su casa sobre la arena. That is someone who builds their life on the sand. Jeremías 17:9 dice, Jeremiah 17:9.
17:9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio quien lo puede comprender. El que edifica su casa sobre la arena es aquel, The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? El corazón es engañoso, dice. Por eso que aquel que ya no está edificando su casa sobre la roca, The heart is very deceitful. That's why es those que who ya ha don't build descuidado su corazón. on the rock is that they close their heart. La mayoría de veces comenzamos A majority of us start con ese deseo with that desire de servir al Señor, to serve God, de venir a Él, a su casa to con come to todo el church corazón. with all our hearts. Pero se descuida el corazón But then something happens to our y hearts, se aleja de la presencia de Dios. and we no longer desire Se God's aleja de presence. todo lo que se hace en la casa de Dios. We no longer have the desire to do what we do at church. Y después a veces And then sometimes, habla en contra then we start speaking against the de lo church. que un día estuvo parte But then you remember before you were fully de lo que es committed los propósitos de Dios. in God's purposes. Se ha descuidado su corazón. Maybe you have neglected your Viene la heart. enfermedad, los problemas y fue Sickness, derrotado problems, y se alejó. and then you just go away. Pero los propósitos de Dios siempre ahí están. But God's purposes are always there. Porque si alguien tiene un amor verdadero, Because someone who has a true love es nuestro Dios todopoderoso. is God Almighty. Amén. Amen. Acabamos de celebrar la semana pasada Last week in the recordando Word, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. we remember what He did on the cross for Derramó su us. sangre preciosa. He gave all Nos His lavó blood. de todo lo que nosotros éramos. He took everything that used to be part of us. Pero hoy nosotros estamos aquí. But today we are here. El Señor nos está hablando God is speaking to us. y nosotros vamos a tomar una decisión, And we're going to take a decision, una a determinación. determination. ¿Cuál de esos dos ejemplos What are those two quiero examples tomar? do you want to take? Dios conoce las intenciones de nuestro corazón God understands the intentions of our y heart. también Dios conoce el deseo. He also understands the desire. Y otra de las cosas, And another thing, edificando nuestra vida en la roca, building our lives on the rock es la formación de nuestro carácter. is the formation of our character. Cuando nosotros logramos eso, When we finally accomplish that, vamos a vivir we'll live conforme lo que Dios desea que nosotros vivamos. according to the life that God has for each and one of us. Con esto no digo que los problemas se acaban, I don't say that the problems are going to end, las enfermedades se acaban, the sicknesses, the health, o las dificultades se acaban. or the difficulties in life don't end. No, seguirán, No, they will continue porque estamos en el mundo. because we're here in this world. Pero solo los valientes But only the ones that are courageous arrebatarán will be able el reino de Dios. to reach the kingdom of Y God. nosotros somos los privilegiados And we are privileged de arrebatar ese reino. to receive that kingdom. Pero necesitamos entonces nosotros tomar esa decisión But we need to take that decision de edificar to cada build día. every day. Como decía el ejemplo del blog, cada blog. That's why I said the block, because every Cada little día block, vamos nosotros conforme Dios nos habla. according to how God's speaking to us, we're building those little blocks in our life. En conclusión, In conclusion, edificando nuestra vida sobre la roca, building our lives over the rock, debemos de tener una vida de dependencia totalmente de Dios. we need to have our lives fully dependent on God. Vamos a leer Mateo 7, Matthew 7 al 11. 7, Ahí 7 estamos en la to escritura. 11. Matthew 7. La palabra del Señor dice así: pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llame y se le abrirán. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, su hijo, le pide pan y le da una piedra? ¿O si le pide un pescado y le da una serpiente? Pues ustedes, siendo aún malos, saben las cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas
a los que le pidan. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Which of you, if your son asks for bread, will you give him a stone? Or if he asks for a fish, will you give him a snake? If then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? So in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Amén. Amen. Yo les preguntaba al inicio, I asked at the beginning, ¿cuántos de nosotros tenemos una necesidad, how many of us have a need, un deseo, a desire, una meta? a goal? ¿O estamos pasando por dificultades? Or maybe we're passing through hard times. Aquí nos enseña a nosotros la palabra de Dios, Here, it teaches in the Word of God una vida de dependencia totalmente, a total dependent life on Him, dejando que Dios llene nuestras necesidades. allowing God to fulfill the needs that we have. Lo tremendo es de que cuando nosotros nos estamos cimentados en Dios, When we are fully committed to God, el Señor suple toda nuestra necesidad. God gives us everything that we may Y Él need. usa a las personas menos pensar en nosotros And sometimes He uses the people that we don't even para think of suplir esa necesidad. to be able to help us. Hay una historia, There's a story. había un misionero There was a missionary en un pueblo lejano. in a far land. Y ustedes saben que los misioneros And you know, missionaries son los que sufren más haciendo la obra de are the Dios. ones that sometimes suffer the most doing God's work. Un día no tenían nada de comer, One day, this missionary didn't have any food. pero como él estaba edificado su vida sobre la roca, But since he put his whole life on the rock, reunió a su esposa, sus hijos en la his mesa wife and kids came to the table y le oró al Señor and they prayed de esta manera: in this way. Señor, God, gracias por los alimentos thank you for the food que nos vas a dar hoy. that you're going to give us today. Amén. Amen. Y no había nada de qué comer. And there was nothing to eat. Y de repente pasó alguien And then suddenly someone passed, bien incrédulo very, very sick, y que no quería nada de Dios. and was very closed off and didn't want anything of Y él God. sabía que And he ahí knew vivía el misionero. that he was a Y missionary. de hecho espiaba. And sometimes he would spy on Y him. vivía en una casa, una ventana que tenía puerta. And he had a little window in the house next door. Y escuchó la oración del misionero, And he actually heard the prayer of the esta missionary, persona. this prayer. Se arregló el misionero con su familia y se fueron a la plaza They got dressed up and went to the plaza a predicar el evangelio. to share the word. Y el hombre, And the man, este incrédulo, this unbeliever, vio cuando salieron la familia y dijo: ¿y cómo es que oró por la comida y no comieron nada? how is that they prayed for the food but yet didn't eat? Este dijo en su corazón: In his heart, yo les voy a ir a traer comida, he felt the need of les going to vengo a bring dejar en food. la mesa, I'm going to leave it in y the que cuando table, regresen and when they come back, y que coman. they'll be able to eat. Pero que para que sepa que no es Dios el que le da la comida, sino soy yo. So he realized, al though they can incrédulo. realize it's not God, it was me that gave him the food. El misionero terminó de The missionary finished compartir en la plaza doing sharing God's word in y the city, regresaron para la casa. and they came back home. Y le dice, y el niño más pequeño dice: papá, ¿y la comida? And then the youngest said, Dad, what about the El food? Señor proveerá. And the dad said, God will provide. Así como Abraham con Isaac en el monte, ¿verdad? Just like El Moses in the sacrificio. mountain with his Y son. la oveja. And where's the lamb, God? I mean, Dad. Cuando llegaron, And when they got there, la comida estaba en la mesa. the food was on the table. Y el incrédulo espiando, And then the guy next door, the guy, the unbeliever, aunque más tarde fue alcanzado por Dios. was looking at him. And then later Pero on in life, mientras but right now, Dios usó a él he was an unbeliever, but then God used para him suplir la necesidad del misionero. to supply the needs of the missionary. Amen. Entonces, So gracias al Señor. El Señor se encargará
God will take de care suplir nuestras necesidades. of all of our needs. Una vida también es A life un buen trato con los demás. is how I treat others. Que nos llevemos bien toda la congregación como una familia. That we treat each and every one here at church as a family. Una vida de obediencia A life of obedience nuevamente a la palabra de Dios. to the Word of God. Al aplicar a nuestras To vidas. apply it in our lives. Amén. Amen. Gracias al Señor por su palabra en esta tarde. Thank you, God, for His Word today. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Let's stand up and pray. Dele al Señor con todo tu Give God all corazón, the honor and all the glory. porque solo a Él le merece. Amen. Vamos a orar al Señor. Let's pray. El Señor es real, God is real. Él está en medio nuestro. He is here. Y Él nos ha hablado And He has spoken to us en nuestro corazón. in our hearts. Y Él conoce And He knows nuestra necesidad. our needs. Les invito a que pasemos al altar Let's pass here in the altar. y le vamos a adorar Let's pray a little bit. Damos gracias por su palabra. Give thanks for His Word. Y si el Señor te habló, God spoke. Dios conoce. He knows. Solo entrégate a Él. Just give your all to Him. Él conoce lo que hay en tu corazón, He knows what is in your heart. ya sea una necesidad, Whatever it might ya need, it sea might un be deseo, a desire, ya sea dificultad, any problems you might going through, tal vez enfermedad. or sickness. Dios va a hacer una obra God will do sobrenatural en esta a mañana. miracle in your life. Padre que estás en los cielos, God, there in the te doy heavens, gracias I give por you esta tarde, thanks Señor, for this word that you por gave tu us, palabra, Padre for Santo. this beautiful word. Espíritu Santo, solo he Holy sido un vaso Spirit. útil en tus manos. Use us. Y tú has impartido tu palabra, Señor. The word that you gave us today. Gracias te damos en esta tarde, Señor Thank you, Jesús. God. Glorifica, Señor Glorify Jesús, sobre yourself, tu God, pueblo. with every single one. Ahora entregamos